Como quedamos la semana pasada, dijimos que veríamos lo que no pudimos ver por el tiempo acerca del libro de Daniel, del profeta Daniel. La semana pasada comenzamos y decíamos que este libro tiene, como algunos pueden a veces dividirlo, una primera parte que algunos dicen que entiendo y una segunda parte que no entiendo, ya que la segunda parte consta de simbología, de imágenes, de lectura apocalíptica, y algunos tienden a confundirse en esta sección del libro. Pero esa sección ya la vimos la semana pasada, y una de las cosas que extraemos del libro de Daniel, de la enseñanza de Daniel, que está en Babilonia precisamente, es la gloria de Dios y cómo vivir en medio de una cultura cada vez más secular, cada vez más escéptica y cada vez más difícil para serle fiel a nuestro Dios. Sin embargo, el libro de Daniel, la vida de Daniel, sus tres amigos, también nos ayudan y nos motivan a que es posible serle fiel al Señor, dar una adoración aceptable, sea la circunstancia o el lugar donde estemos. Amén. Otra cosa que vimos acerca del libro de Daniel es sobre las imágenes y los sueños que tienen Daniel, primero Nabucodonosor en el capítulo 2, y lo comparamos que es lo mismo en el capítulo 7, que el capítulo 3 te puede también contrastar con el capítulo 4 y el capítulo 5 con el capítulo 6. Son tres narraciones del mismo acontecimiento, solamente de manera más ampliada. Cuando Nabucodonosor tiene el sueño, la visión de aquella imagen de cabeza de oro, luego el pecho de plata, del vientre de hierro y los pies de hierro mezclado con barro, y que luego hay una piedra cortada, no con mano humana, que derriba a esa imagen. Daniel le hace la explicación de que cada parte de esa imagen corresponde a 4 imperios, y él le dice, el primero es Babilonia. Luego le profetiza que después de Babilonia vendrá otro imperio que serán los medos persas. En tercer lugar vendrían los griegos con Alejandro Magno, y luego en cuarto lugar vendría el imperio romano, y que después de ese imperio Dios establecería un reino que no tendría fin. Y de esta manera, hermanos, el libro de Daniel, por cierto, uno de los detalles que tenemos para gozarnos en Dios es que la exactitud de su profecía, todas estas profecías cumpliéndose tal cual como precisamente Daniel lo predijo. Y es tanto así, hermanos, que los escépticos atacan el libro de Daniel diciendo que es imposible que se haya escrito alrededor de 5 o 6 siglos antes de Cristo, cuando esto sucedió en el imperio babilónico y luego en el persa, sino que ellos dicen que tuvo que obligatoriamente haberse escrito después de los acontecimientos. No ponen ninguna razón para esa conclusión, la única es que no puede ser tan exacta la predicción. Pero esto es un testimonio y una evidencia, hermanos, de la veracidad de la palabra de Dios, cuando este hombre, Daniel, a través de las visiones que Dios le da, profetiza exactamente lo que estaría ocurriendo desde su tiempo hacia los siguientes siglos. Y a tal cual, la historia universal nos confirma que esto sucedió así. En el capítulo 7 hay otra visión, que en este caso la tiene Daniel, eso lo vimos la semana pasada, estoy haciendo un recuento rápido, donde él ve que 4 bestias van saliendo del mar. Y una era como una bestia como un león, el otro tenía cara de oso, el otro tenía como un leopardo, el otro tenía alas de águila, y la última una bestia terrible en gran manera. Luego Daniel le explica, eso lo vemos en el capítulo 7, es el mismo sueño del capítulo 2. Daniel explica que son los mismos imperios, pero con otras figuras. El león, la reina de las bestias salvajes eran los babilónicos, el oso que se recostaba de lado, ¿se recuerdan? Eran los medos persas, porque los persas eran más poderosos que los medos, era una confederación de Estados-naciones, pero era un imperio y los medos eran más poderosos. En tercer lugar venía el imperio griego, se simboliza como un leopardo, siendo muy rápido entre las bestias. La historia universal confirma
que Alejandro Magno conquistó el mundo conocido en un tiempo récord como nunca antes ningún imperio lo había conquistado. Y en cuarto lugar, luego tenía 4 cabezas, por cierto. Se cumple eso cuando luego de la muerte de Alejandro Magno, esos 4 generales dividen el imperio griego, y luego vienen la bestia terrible en gran manera, que eran los romanos. Bestia terrible porque si de alguna manera, a pesar de que habían sido invadidos los judíos por los babilónicos, los persas y los griegos, y eso ya es algo malo, algo terrible, los judíos en el tiempo disfrutaron de cierto favor de parte de estos imperios, tanto así que con Darío y con Ciro se confirma el regreso de ellos a la tierra de Jerusalén después de la deportación. Pero los romanos no tuvieron ningún tipo de consideraciones, más bien lo trataban cada vez como perros, hasta terminaron destruyendo en el año 70 después de Cristo a Jerusalén. Todo eso confirmado por la historia universal, la Biblia ya lo había profetizado. Quedamos entonces en una área, en una sección, que fue lo que dijimos que íbamos a ver el día de hoy, en una de las secciones para muchos del Antiguo Testamento, quizás la más compleja y para algunos intérpretes la más difícil para poder entender esta sección de la profecía. Quizás usted, si ha tenido un tiempo estudiando, estamos hablando de las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Se ve claramente allí. Y hoy en día existen infinidad de explicaciones sobre estas 70 semanas. Tengo que decir con responsabilidad que este tipo de explicaciones se dan desde un aspecto muy especulativo, muy novelesco, sobre todo desde algún punto de vista escatológico. Y bueno, y de allí se ha llevado a cuanta imaginación, lamentablemente, en la comunidad evangélica acerca de estas 70 semanas. Con el favor de Dios, hermano, estaremos explicándolo de una manera sencilla, pero sobre todo viendo lo que la misma palabra de Dios enseña, y así poder comprender y alabar al Señor de lo que nos está diciendo en esta tan nombrada semana. Están en el libro de Daniel, ¿verdad? Les dije que estuviéramos en el libro de Daniel. La sección que vamos a estudiar corresponde al capítulo 9 de Daniel. Por favor, ubíquese en el capítulo 9 y aunque vayamos a otras partes de la Biblia, ponga una marca allí. Vamos a leer desde el versículo 24, versículo 23, hasta el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9 de Daniel. Dice, versículo 23: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí tenemos esa sección de las 70 semanas. Pongamos en contexto, siempre, hermano,
La interpretación correcta de cualquier sección de las Escrituras debe ser colocada primeramente en contexto. ¿Cuál es el contexto de esta respuesta? Aquí está hablando el ángel Gabriel a Daniel y le está haciendo la revelación a Daniel en respuesta a una oración que él está haciendo. La oración comienza en el capítulo 9, versículo 1. Si su Biblia es como la mía, hay un subtítulo que dice oración de Daniel por su pueblo. Nosotros vimos que Daniel ha sido deportado de Jerusalén en el ataque de Babilonia, la primera deportación en el 605 a.C. Ya explicamos que después vinieron dos más, 9 y casi después 20 años después, la tercera y última, y la destrucción del templo de la ciudad por manos de Nabucodonosor. Ahora, para el momento que Daniel, viera el versículo 1 del capítulo 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, ¿en qué? 70 años. Entonces ya han pasado aproximadamente de la deportación y la destrucción de Jerusalén, han pasado aproximadamente 68 años. Daniel está en Babilonia e inclusive ya los medos persas han derrocado el imperio babilónico y entonces Daniel está bajo el reinado de los medos y los persas. Eso es lo que nos dice el versículo 1, que está con Darío. Y él dice que en ese año Daniel está leyendo las Escrituras. Eso es lo que acaba él de decir. Cierto, lo ven ahí en el versículo 1. Y dice a través del profeta Jeremías que él entonces está considerando cuándo iba a durar esta deportación. Entonces él ve a través de las Escrituras del profeta Jeremías que por ese tiempo había profetizado en Jerusalén. Daniel está en Babilonia o en la capital del reino con los medos y los persas, y él entonces ve la correspondencia y los libros que ha escrito Jeremías. Y en el libro de Jeremías, siendo profeta fiel de Dios, Daniel lo reconoce así. Él observa que Dios había prometido que esa deportación demoraría 70 años. Yo le acabo de decir que han ocurrido aproximadamente 68. Entonces, para Daniel, la liberación del pueblo está a boca de jarro. Está muy cerca, muy cerca. Los tiempos son a veces un poquito, siempre tenemos que dar un margen de 10 años. ¿Por qué? Porque no podríamos decir desde cuándo se cumple el año 70. De la primera deportación en el 605. De la segunda, que fue cuando Ezequiel se lo llevan también en el 586, 9 años después. 8 años después, 8 años después. Y luego 10 años después vino la destrucción total, en la tercera. Entonces, por lo general, bueno, la tomamos de la primera, de la segunda, de la tercera. Es algo que algunos tendrán diferencias, pero no hace mucho el caso. Siempre tenemos un espacio entre 10 años. Lo cierto es que Daniel ve que están por cumplirse ese periodo de años y él entonces se vuelca en oración a Dios, rogándole que cumpla su palabra prometida. Señor, tú prometiste a través del profeta Jeremías que serían 70 años y estamos a la víspera de los 70 años. El punto es que Daniel no ve que la circunstancia se ve para eso. Él acaba de caer el imperio babilónico, pero ahora están los medos y los persas que son más fuertes y no se ve ningún tipo de vestigio que ellos van a ser liberados o que los judíos están agarrando fuerza política o militar para liberarse. Y entonces Daniel dice, bueno, Señor, lo dice tu palabra, las circunstancias no me dicen nada, y él se vuelca en oración. La oración, hermano, es hermosa, no la vamos a poder ver hoy por la razón del tiempo, pero yo le sugiero que lo haga y observe cómo Daniel ora al Señor, y es un modelo de oración para nosotros también. Vamos a ver solo algunos aspectos de la oración, pero ese es el contexto. ¿Dónde dice Daniel
no dice Jeremías que esas desolaciones solo duraría 70 años. Vámonos por favor, sin perder Daniel 9, a Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25. Versículo 11. Dice, bueno, el subtítulo del capítulo 25 dice también, ¿verdad? Sí, 70 años de desolación. Pero el versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto? Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Entonces aquí Dios ya ha hablado a través del profeta Jeremías, contemporáneo con Daniel. Él entonces agarra la predicción del profeta Jeremías y estamos entonces a punto de la liberación. Y luego continúa en esa oración pidiéndole a Dios perdón por sus pecados, por los pecados del pueblo, y a la vez, Señor, entonces cumple tu palabra de que has prometido que volveríamos. Yo le decía la semana pasada que Daniel nunca volvió. Este hombre es fiel. Ahora, luego, como ya leímos al principio, la respuesta de Gabriel a la oración de Daniel. Y en la respuesta del ángel, le dice algo interesante. Y él le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso es lo que le dice en el versículo 24. 70 semanas. La palabra hebrea para semana que se utiliza acá es una palabra que significa 7, un periodo de 7. No se dice años, no se dice días, se traduce como semana. Pero entonces el Gabriel, le da la visión y le explica, no, van a ser 70 semanas en la respuesta que te acabo de decir. Si lo tomamos como años, significaría entonces que 70 por 7 da un total de 490 años, donde Dios intervendría por Israel, como lo explica el ángel después. Uno dice, oye, pero ¿quién no se desanima así? Me explica, me dice primero que en 70 años la cosa termina. Ya se va a cumplir los 70 años y ahora me vienen a explicar que no se les refería a 70 años, sino a 490 años. Oye, como un capricho aquí, un capricho celestial que cambia los planes de un día para otro. Pero ¿sabes qué, hermano? Eso solamente lo puede pensar un escéptico, porque los judíos, sobre todo Daniel, que es un estudioso de las Escrituras, Esdras, que está también contemporáneo allí, Nehemías, saben que lo que está haciendo Dios es cumplir su palabra, cumplir su palabra. Y cuando se habla de este alargue del castigo sobre Jerusalén, un castigo con misericordia, y ahorita lo vamos a ver, es precisamente porque el pueblo a esa fecha no había vuelto a Dios. Esto lo entendemos por la misma oración de Daniel. Vean el capítulo 9, versículo 5, cuando empieza apenas a comenzar la oración. Él dice, está orando Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Ahora, vean el versículo 12. Y él, hablando de Dios, ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés,
todo este mal vino sobre nosotros. En primer lugar, Daniel en su oración reconoce que lo que están viviendo es culpa de ellos mismos. Y también reconoce que Dios es justo, pues fue lo que les prometió en la ley de Moisés que tenían hace muchos años y que ellos prefirieron hacer caso omiso. Así que las consecuencias del mal que están sufriendo no vienen por un capricho de un Dios airado que simplemente prefirió castigarlos, sino del cumplimiento de su promesa, que si no escuchaban su palabra, Él los castigaría. Daniel reconoce eso, pero reconoce algo que empeora la situación. El mismo versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. ¿Y qué es lo que continúa diciendo, hermanos? Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Para Daniel ya era muy malo que habíamos pecado y por lo tanto el Señor estaba juzgándolo justamente. Eso vindica la justicia de Dios. Pero entonces dice, pero es que es peor. ¿Por qué es peor? Porque hemos recibido el juicio. ¿Y qué dice luego? Hasta el momento no hay arrepentimiento en el pueblo. Esto es lo malo. Ustedes se recuerdan, nosotros decimos, entonces se cumplió su palabra para el juicio. Y así de seguro se cumple su promesa de que en 70 años seríamos libres. ¿Pero qué? No hemos implorado su favor. Entonces viene la respuesta del ángel y dice, ahora son 70 veces 7. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios es caprichoso y maluco. No, Dios nos guarde de pensar así. Está cumpliendo lo que prometió en la ley de Moisés. Capítulo 26 de Levítico. Capítulo 26, ¿está ahí? Sí. Versículo 14. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menosprecie mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros, ¿qué, hermanos? 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros que 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré, aunque 7 veces por vuestros pecados. Y así continúa, hermano, las advertencias en la ley de Moisés a los judíos. Entonces aquí vemos, vamos al libro de Daniel, capítulo 7, que la respuesta del ángel Gabriel no se corresponde a un capricho divino ni a una situación de cambio de planes de último momento del Señor, sino que en su misericordia, hermanos, el Dios soberano y trascendente, que no tiene por qué explicarle nada a los hombres, Él ha determinado que Él actuará según su palabra. Y lo que estamos viendo en la respuesta a la oración de Daniel, ¿qué es? Cumpliendo Dios su palabra. ¿Lo vemos? Entonces Él determina: Daniel,
voy a aumentar 7 veces más el castigo. 70 veces 7. 70 veces el periodo de los 70 años. Aún así, en este juicio, ¿por qué? Porque Daniel reconoce nosotros todo lo que nos está pasando y aún no hemos implorado tu favor. ¡Qué cara dura! ¡Qué cara dura! Ellos, nosotros igual, hermano. Cara duras. Retamos a Dios. Hacemos algo mal, bueno, no me pasó nada. Y esto Él es fiel. Dios es fiel. Así mismo, si no te arrepintieres, te castigaré. Ese es el contexto de las 70 semanas. Vayamos a abordarlas ahora sí, para la explicación que da el ángel a Daniel sobre las 70 semanas. Las 70 semanas, entonces vimos, son 7 periodos de 70 años. El ángel lo divide en 3 partes. Él dice 7 semanas que corresponden a 48 años, 49 años, perdón. Luego dice, luego vendrán 62 semanas, eso corresponde a 434 años, y él termina una semana más, que es de 7 años. En total son 490 años. Eso lo vemos, eso no lo inventé yo, hermano, eso lo vemos en la misma revelación. Versículo 24, capítulo 9. 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Un detalle, hermanos, antes de continuar, es que muchos leen esta porción, lo que vamos a seguir leyendo, y creen que está escrito en orden cronológico, pero no lo es. El versículo 24 nos explica la visión en general. Y usted va a ver que luego en los demás versículos hace explicación de esas 70 semanas. No es que hay un orden cronológico que va a suceder así, sino es la explicación de lo que va a suceder en esas 70 semanas, terminar el pecado, ungir al santo de los santos. Entonces luego el ángel explica, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá que... Es lo que vemos aquí en principio. Él divide el tiempo de las 70 semanas, los 490 años. Va a haber un periodo de 7 semanas. ¿Desde cuándo? El versículo 25 lo dice. Desde la salida de la orden, ¿de qué? De la restauración de Jerusalén. ¿Dónde está Daniel en este momento? En Babilonia. ¿Dónde está Jerusalén? Destruida, exacto, así lo vimos, destruida. Él dice, el profeta, el ángel le promete, va a haber una orden de que habrá una reedificación, una reconstrucción de la ciudad. Dios revivará la ciudad. ¿Se acuerdan lo que significaba la ciudad para los judíos? Era el santuario de Dios. Para los israelitas, especialmente el templo, en el lugar santísimo donde estaba el tabernáculo, estaba el arca, y que eso representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios entre su pueblo. Pero eso fue destruido por Nabucodonosor hace unos 68 años atrás. Y entonces, ¿dónde está Dios? Dios se ha ido. Ezequiel nos dice, la gloria de Dios se fue, ya Dios no está entre nosotros. Entonces hay una promesa, la voy a volver a reconstruir. Lo que implicaría para la mente del judío, Dios vuelve a nosotros otra vez. Entonces es muy importante el tema de volver a la ciudad, al santuario de Dios. Dios va a volver. Es muy importante ese tema. Entonces en las 70 semanas ya vimos el versículo 25, que hay 7 semanas donde saldrá una orden para reconstruirla. Versículo 26. Y después, habrá 7 semanas, última parte del versículo 25, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y luego ¿qué? 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí vemos entonces las 62 semanas que acabo de escribir. Y por último, versículo
26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y esta es la última semana. Entonces esa es la explicación de cómo está conformada las 70 semanas. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Ok, así espero. Las 70 semanas de Daniel, semana de 7 días, ya lo acabo de explicar. La profecía entonces consiste en que van a suceder 4 cosas. Lo acabamos de leer. ¿Qué debemos esperar en este periodo de 70 semanas o 490 años? Debemos esperar 4 cosas que se prometieron. Se prometió 1, la restauración de Jerusalén, es decir, la volverían a reconstruir. Eso es lo que dice el versículo 25. La otra cosa que se promete es una aparición pública del Mesías. Tendría que pasar entonces reconstrucción de Jerusalén, de la ciudad, y también en ese periodo aparecería públicamente el Mesías. La tercera cosa que se profetiza es que habría el rechazo y muerte a ese Mesías. Él dice, pero después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Hermano, yo estoy seguro que cuando se acuerdan en Lucas capítulo, bueno, estoy seguro porque lo creo así, que él va en el camino de Maús, después de resucitado, y los 2 discípulos van hablando, y Lucas dice, y les mostró por todas las escrituras lo que de él decían. Él les dice, insensatos de corazón, ¿no es eso lo que dicen los profetas, que el Mesías habría de sufrir? Estoy seguro que los pasó por Daniel 9, por Isaías 53, por el Salmo 22. Entonces vemos que la tercera cosa que profetiza este ángel a Daniel es que en ese periodo habrá el rechazo y la muerte del Mesías. Y el cuarto lugar, la última cosa que profetiza es que vendría un juicio de nuevo a Jerusalén por el rechazo al Mesías. Entonces veamos cómo se cumplieron esta profecía, su exactitud. Hay una dificultad con respecto a la interpretación de estos eventos. Y es que en primer lugar existieron 4 decretos diferentes de reyes persas para la reconstrucción de Jerusalén. 4 decretos diferentes. El primero fue por Ciro el Grande. Eso fue en el 539 antes de Cristo. Está gobernando Ciro, y Ciro hace un decreto donde le permite a los deportados judíos a que ellos puedan reconstruir su ciudad. Este acontecimiento, por razón del tiempo, no podemos ir a cada versículo de la Biblia, lo voy a decir para que usted lo estudie. Está narrado en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 al 23, y el mismo decreto está también narrado en Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 4. Esto es el año 539 antes de Cristo, el primer decreto que un monarca persa les permite a los judíos deportados que pueden volver hacia Jerusalén y reconstruir su ciudad. Estos deportados son conducidos por Zorobabel y comienzan a reconstruyen el altar y reinauguran el sistema de sacrificio. Lo reinauguran porque el templo había sido destruido y mientras estuvieron 70 años deportados, no había sistema de sacrificio. Con Zorobabel y el grupo de judíos que vuelven con él, reconstruyen un altar, reanudan el sistema de sacrificios y comienzan lo que es la construcción, a echar las bases para la reconstrucción del templo, y empezaban con el templo y otra vez, y obviamente, a reconstruir la ciudad. Sin embargo, este primer inicio de la reconstrucción del templo y de la ciudad
fue en medio de muchas dificultades, mayormente por parte de los samaritanos. Los samaritanos obstaculizaron realmente que estos judíos regresando reconstruyeran el templo y la ciudad, y fue detenido a la final la reconstrucción del templo. No se pudo terminar. Y esa paralización para luego volver a tomar duró aproximadamente 15 años. El remanente que regresó se estableció por las afueras de Jerusalén y se dedicó a cultivar las tierras. No podían entrar a Jerusalén porque los samaritanos estaban haciendo mucha guerra. Ahí también hay explicación del odio que le tenían los judíos a los samaritanos en tiempos de Jesús. Pues ellos también impidieron que los judíos, cuando regresaron, reconstruyeran su ciudad y el templo nuevamente. Sin embargo, después de eso, muere Ciro, lo sucede su hijo Cambises, pero a la vez él toma el reinado Darío I en el 530 después de Cristo. Y en ese periodo donde Darío I ahora tiene el gobierno, los judíos llevan a la corte real el problema de que no han podido reconstruir su templo y que su abuelo lo había permitido. Eso sucedió entonces aproximadamente en el 518-519 antes de Cristo, cuando él reafirma el primer decreto. Darío I le llevan el caso de que no hemos podido lograr lo que se nos permitió hace 15 años, pero nosotros pedimos que usted confirme lo que se nos había permitido. Y Darío I hace una confirmación del decreto anterior para que los judíos puedan terminar la reconstrucción de Jerusalén. Al mismo tiempo, el Señor comienza a motivar a ese remanente a través de los profetas Ageo y Zacarías. Ahora vean cómo empieza todo a tener orden mental un orden mental sobre los sucesos. Darío les permite o les afirma, sí, construyan su templo y construyan su ciudad, y a través de los ministerios proféticos de Zacarías y Ageo, el Señor comienza a darles palabras diciéndole al pueblo, reconstruyan la ciudad. Zorobabel vuelve a la carga después de esos 15 años, los samaritanos vuelven a estorbar y ese problema sigue llevándose a la casa real. Darío investiga, confirma que Ciro había hecho eso y luego no solamente les permite que continúen con la construcción, sino que mandan a que se les faciliten materiales para que ellos hagan ese trabajo. Eso lo podemos ver en Esdras capítulo 5 y capítulo 6. Sin embargo, los judíos terminan reconstruyendo el templo, no todo, solo las bases en el 515 antes de Cristo. Solamente se pusieron algunas bases. Luego, bien, hermanos, lo sucede en ese periodo Artajerjes, el 458 antes de Cristo. Eso lo vamos a ver en Esdras capítulo 7, versículo 11 al 26. Artajerjes autoriza a Esdras para que reorganice la comunidad judía en Jerusalén bajo la ley de Moisés. Y con Esdras entonces vuelve otro grupo. Acuérdense que ya había venido un grupo anteriormente. Y con Esdras regresa otro grupo aproximadamente de 2.000 judíos, de 2.000 personas. Pero es este momento donde hay una nueva reorganización porque el pueblo comienza a organizarse, no solamente viendo sus edificios y sus casas, sino que comienzan a reorganizarse en su vida religiosa bajo el mandato de Esdras en la ley de Moisés. Inician en ese momento la reconstrucción de la muralla o el muro. Recuerden que en aquel tiempo los muros eran muy importantes porque eran los que daban protección a las ciudades, y ellos dicen, sí, vamos a poner el templo, pero de nada hacemos si estamos indefensos, nos invaden como ya nos están pasando, mejor entonces también comencemos a reconstruir el muro de la ciudad para resguardarnos. Eso comienza con Esdras por orden del rey Artajerjes en el 458. Para los más jóvenes,
Probablemente ustedes vieron hace unos años la película 300, que trata de la guerra espartana, de 300 espartanos contra un rey, contra un monarca persa, que en la película se llama Jerjes. Bueno, ese es el mismo Artajerjes de la Biblia. No es que estoy condonando que la película es exactamente igual, solo que sí hubo un acontecimiento, por eso se le llama a los espartanos como símbolo de valor, de ir a guerra y todas esas cosas, porque sí hubo este rey Artajerjes Medo Persa que invadió todo Oriente, los judíos estaban entre esos, y hubo una guerra con los espartanos, esa provincia griega. Pero les digo ese dato porque si vieron la película, entonces relacionan el acontecimiento histórico. Ahora, no pueden completar y destruir, no se termina. Los samaritanos vuelven a la carga cuando los judíos están construyendo el muro. De hecho, queman lo que han hecho y derriban lo que habían estado construyendo hasta ese momento. No solamente ya había costado mucho poner algunas bases y algunas cosas, sino que en estos años los samaritanos volvieron y destruyeron lo poco que se había comenzado. Estas son las noticias que le llegan a Nehemías, y por eso Nehemías está triste ante el rey. Eso lo vemos en Nehemías capítulo 1, versículo 3. Vamos a Nehemías rápidamente. Versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y se registra la oración de Nehemías, que les recomiendo leer para que sea un modelo de oración para nuestras propias vidas. Entonces, que Nehemías ve que se había comenzado algo ya hace unos años, hace ya unos 40 años, y no se termina de hacer. Pero no solamente no se ha terminado, sino que los enemigos vinieron y destruyeron lo que se había empezado. Nehemías está profundamente triste, profundamente deprimido por tal situación, que él es el copero del rey Artajerjes, y en el capítulo 2 vemos después que Artajerjes le ve el rostro. Y hermanos, es muy interesante también porque es un ejemplo de lo que fue Esdras, Nehemías y de lo que fue Daniel con sus 3 amigos. Servían en la corte real de un monarca impío, pero el testimonio de ellos fue tan grande que estos monarcas se interesaban por la situación de ellos. Lo veían triste. Y el mismo Artajerjes: Nehemías, ¿qué te pasa? O sea, tienes una cara de tragedia. Él explica lo que ha sucedido, su dolor por su pueblo, y Artajerjes, hermanos, movido definitivamente también en la gracia de Dios, Artajerjes le da permisos y provisiones para que él retome la reconstrucción de Jerusalén. Esto es, hermanos, la gracia de Dios definitivamente. Vemos la gracia de Dios en medio del juicio, y un juicio y misericordia sobre el remanente dentro del remanente, porque el remanente no se había arrepentido. Solo son algunas figuras destacables como Nehemías, Daniel, Esdras, que están y viendo al pueblo, pero porque ustedes siguen así. Ustedes ven el libro de Esdras y Esdras otra vez se rasga las vestiduras porque el pueblo empezó a hacer lo malo de nuevo. Bueno, todo eso es parte de la historia que nos narran estos hermosos libros y que es de bendición de verdad. Luego, Artajerjes había enviado el decreto, destruyeron el muro. Nehemías, una vez más, está triste con él, y Artajerjes en el 444 reconfirma
la reconstrucción de Jerusalén. Todo eso, hermano, es la explicación de los primeros 49 años, las primeras 7 semanas, que hay una dificultad porque hay cuatro decretos persas de cuando es que dice el versículo 25 de Daniel 9, a la salida de la orden de la reconstrucción del templo y de la ciudad y del muro. En la primera, el Ciro el Grande, no sucedió la reconstrucción, no se completó, ni de la muralla. La segunda es una confirmación de la primera. Entonces, podríamos decir que se descartan las dos. Pero donde sí se comienza esa construcción, inclusive la del muro, que es lo que profetiza Daniel 9:24, es con el rey Artajerjes. En la primera del rey Artajerjes. Obviamente hay un retroceso porque lo destruyen, lo atacan, pero en el 444 hay una confirmación de lo que se hace y los judíos vuelven a reempezar la obra que ya habían terminado. Entonces se toma, para medidas de cálculo, el primer decreto de Artajerjes como la orden que dice Daniel 9:24, que sería reconstruido todas las cosas. El libro de Daniel entonces nos enseña que en el 9:24 dice, y será reconstruido el muro en tiempos angustiosos. Esdras nos lo explica claramente, también Nehemías en los capítulos 3, 4, 6 y 9, porque estaban en guerra con los samaritanos impidiendo la reconstrucción. Entonces en el 25 se nos dice, en tiempos angustiosos será edificado esto, y allí vemos entonces que se cumple. Allí vemos entonces la primera de las semanas, la primera sección de las 7 semanas. Vamos a Daniel capítulo 9. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipes habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Las 7 semanas primero la acabamos de explicar, todo sucede en 49 años aproximadamente. Luego el ángel dice, pasarán 62 semanas, que equivalen a 434 años. Si se toma del primer decreto de Artajerjes en el 458 que dijimos, entonces el cálculo da que aproximadamente da al año 27 de Cristo. Esto es importante, un dato. A raíz de esta numeración, estos cálculos según la profecía de Daniel 9, se toma entonces que el ángel dice, vendrían el Mesías y se le quitará la vida. Es por eso, hermanos, que cuando estamos en el Nuevo Testamento, sobre todo los primeros capítulos de Lucas y los capítulos de Mateo, hay mucha expectativa sobre la aparición del Mesías. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese a quién. Mesías significa ungido, ¿no? En Daniel 9:24 se dice, aparecerá el Mesías después de los 434 años. Entonces estamos viendo que en este periodo de tiempo en el Nuevo Testamento, según los cálculos de los judíos piadosos, era el tiempo que se cumpliría la profecía de Daniel. Y está Simeón en Jerusalén, ya se ha reconstruido el templo, recuerden, está el Imperio Romano. Daniel había dicho, después que venga la última bestia, que es Roma, vendrá el reinado del Mesías. Entonces Simeón está y se le dice, verás al Mesías. Estamos en el periodo de ese cumplimiento. Versículo 36 del mismo Lucas 2. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad de muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Cuál redención? Ahora estamos en el Nuevo Testamento y se nos dice, están esperando la consolación. ¿Cuál consolación? Ya usted sabe cuál es. La profetizada. La redención. ¿Cuál redención? La profetizada. Se está cumpliendo el tiempo. También, no lo vamos a buscar, pero usted sabe que cuando Herodes se entera de que viene un niño que es rey, él indaga y le pregunta, ¿cuándo es el tiempo y dónde es que van a nacer? Y ellos le dicen, nacerá en Belén, así lo dice Miqueas, y según los tiempos, este es. Estamos en los tiempos, pueden ser 5 años más, 5 años menos, pero está él, la cosa es que está ahí. ¿De dónde ha sacado esta gente esa información? Daniel capítulo 9. También, acuérdense que cuando nace el niño, llegaron unos reyes magos, persas, porque venían del oriente. ¿Cómo sabían estos sabios persas? Se le dice magos porque eran sabios de la corte real persa, y ellos vieron de alguna manera, ellos entendieron que era un periodo donde había nacido el rey prometido. Daniel, si ustedes recuerdan, hace 439 años fue un sabio persa. Era judío, pero estaba en la corte real persa. Fue un hombre muy influyente. Es muy seguro que los escritos de Daniel estaban en la corte persa y que estos hombres de esa tradición de los sabios de Persia habían leído a Daniel. Y por eso ellos sabían y se guiaron, van a ser el rey. Y hemos traído todo eso, hermano, porque la Biblia lo dice. No fue que alguien, me imagino. Y el Señor apareció. Apareció el Mesías. Que después los judíos malinterpretaron porque no, ¿y cuál es el reino? Así no es el reino, así no lo prometieron. Pero ya nosotros hemos visto que vino en 3 etapas. Una inauguración del reino, una continuación de ese reino con una naturaleza diferente, no a punta de armas, sino espiritual, el nuevo nacimiento. Luego él le quita la vida, resucita al tercer día, comienza el periodo de la iglesia y de una consumación de ese reino cuando él venga. Y ese reino que comenzó cuando él empezó profetizando, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, nadie lo puede destruir, ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra él. Se cumple la escritura como Dios lo dijo. Quedamos entonces con una última semana, que es quizás el periodo más complicado para relacionar, porque dice versículo 26, y después de las 62 semanas, entonces ya hemos visto que ya pasó este tiempo. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá las ciudades y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de ella durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación,
y lo que está determinado se derrame sobre tu pueblo. Hablábamos de que aproximadamente el cumplimiento del año 434, con márgenes de error, acuérdense, no exacto, con márgenes, acá es aproximadamente en el año 27 o 30 de vida del Señor Jesucristo. Dice que a la mitad de esa última semana, es decir, 3 años y medio antes de la muerte del Mesías, entonces aparecería, él quitará el sacrificio, todas esas cosas. Eso se refiere, se estima que es en el año 30 cuando Juan el Bautista bautiza al Señor Jesucristo y comienza el ministerio público mesiánico de Cristo Jesús. Hasta que se completa la última semana y se le quita la vida al Mesías. Nosotros no somos como los judíos que esperan eso, nosotros eso ya pasó. Entonces se cumplió la última semana. Después Gabriel el ángel le dice a Daniel que una vez que venga el Mesías, se le quite la vida al Mesías por el rechazo que el pueblo de Israel le hace a su Mesías, vendrá un juicio sobre Jerusalén. Después de la muerte del Mesías, todos los intérpretes serios, todos hermanos de cualquier escuela escatológica que sean, están de acuerdo que esa devastación que se profetiza en Daniel 9, lo que se ha derramado sobre el pueblo, ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el general romano, hijo del emperador Vespasiano, derrumbó toda la ciudad. Como ustedes pueden ver, la exactitud de la profecía de este ángel Gabriel a Daniel se cumple completamente. Porque en juicio del rechazo de Jerusalén, del Mesías, ya habían vuelto a edificar la ciudad, estaban bajo el imperio romano, pero vivían en Jerusalén. Un emperador romano había reconstruido el templo. Ellos dijeron, viene el Mesías, por ahí viene el Mesías. Y el Mesías ya estaba entre ellos y no lo vieron. Le quitaron la vida. Y ¿cómo vamos a creer en que los romanos lo mataron? Y eso es lo que decía el profeta Daniel. Pero lo rechazaron. Es más, nuestro Señor Jesucristo profetizó ese acontecimiento. Mateo capítulo 26. Perdón, dije 26, es 23, hermano, 23. Mateo capítulo 23, desde el versículo 37. Está hablando el Señor Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto se cumplió precisamente en el año 70 después de Cristo con el general Tito. Toda la ciudad fue devastada y también el templo destruido. Y eso dice la Escritura como un juicio hacia la nación de Israel por no haber aceptado al Mesías que estaba entre ellos. Hay otro aspecto, último punto que trataré, sobre el entendimiento de lo que dice el último versículo de la profecía de Daniel 9. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos.
Algunos vienen y toman esto y dicen, ese es Satanás, que el falso profeta en un periodo de tiempo va a hacer un pacto con los judíos, los va a engañar, y entonces después, no, eso bueno, eso es una manera de verlo, pero definitivamente por lo que venimos desarrollando en el texto, es una especulación de paso sin fundamento y sin base bíblica. En primer lugar, se dice que el que está haciendo eso es el Mesías. Hermano, no lo vamos a buscar ahorita, pero en Lucas y en Mateo se nos dice que el Señor establece un pacto con su pueblo, el nuevo pacto, a través de su sangre y su carne. Es Él, el Mesías, el sujeto de la oración es el Mesías, no ningún Satanás que hace ningún pacto con nadie. Satanás no hace ningún pacto con nadie. Es el Mesías que hace un pacto con su pueblo, en medio de todas estas dificultades que Él está profetizando, que precisamente eso es lo que hace Cristo. Y no solamente eso, a la mitad de la semana harás cesar el sacrificio y la ofrenda. Definitivamente quien hace eso es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el más perfecto y completo sacrificio. Y ya no es necesario ningún sacrificio de animales. No, pero eso es lo que usted cree, pero eso no, eso es lo que enseña la Biblia. Hebreos capítulo 7, por favor. Hebreos capítulo 7, versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye, versículo 28, un sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, ¿qué? Para siempre. Capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El último y perfecto sacrificio, hermanos, Cristo Jesús. Aquí vemos al Evangelio, hermano, expuesto claramente. Y por eso, en la confirmación del pacto de Daniel 9:27, está hablando del Mesías haciendo el pacto y sellándolo con su propia sangre y haciendo que cese ya todo sistema de sacrificio. Ya no es necesario, porque ya Él es el más perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el Señor. No solamente por lo que acabamos de leer podemos entender que Él es el que hace eso, sino que Hebreos mismo lo explica, porque acabamos de leer el capítulo 7 y el capítulo 11, que el contexto, como acabamos de ver, es acerca del sacrificio que hacían los sacerdotes, y que Cristo, en contraste, esos sacrificios eran una sombra que apuntaban a la realidad, que era Cristo, y que Cristo ya fue esa realidad última. Pero Hebreos también, el escritor de Hebreos dice claramente que ese era el propósito de su venida, terminar con el sistema de sacrificio. Capítulo 10, versículo 3, capítulo 10, versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué dice, hermano?
quita lo primero para establecer esto último. Cumplimiento de la profecía de Daniel 9:27. El Mesías confirmó el pacto, el nuevo pacto con su pueblo. Se le fue quitado la vida, pero Él resucitó y ahora Él entonces es el más perfecto y excelente sacrificio. No es necesario un templo físico en Palestina, ya que Él es el templo verdadero de Dios. En continuación, la iglesia es el templo de Dios. Él habita entre su pueblo. La iglesia es el santuario de Dios. La presencia especial de Dios entre su pueblo está en su iglesia. Y somos aceptados solamente por gracia, por el excelente y mejor sacrificio que Cristo se ofreció por su pueblo. He aquí las 70 semanas de Daniel, hermanos, explicado de una manera muy general y muy sencilla. Pero así, hermanos, debemos entenderlo. No es necesario especulaciones de otro tipo, como hay en algunas costumbres, en ciertos predicadores famosos que andan en internet. Pero espero que usted haya visto la sencillez y la claridad de la misma escritura, explicada en las escrituras. Un principio de interpretación importante. La Biblia se interpreta a sí misma. No es necesario ponernos a imaginar cómo serán las cosas. Amén. Amén. Hermanos, pero al final de todo lo que quiero decir es, esa visión del ángel Gabriel a Daniel se cumplió perfectamente. La Biblia es la palabra de Dios. Permanece para siempre. Qué privilegio que la tenemos. Que la puedes leer, hermano. Y no la lees. Qué privilegio que se nos puede predicar. Oremos para que siempre se nos predique fielmente. Oh Señor y Padre Celestial, en este momento yo puedo, Señor, hablar acerca de la bendición que ha sido exponer tu palabra. Dios fiel, verdadero. Cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Qué bueno ha sido, Padre, para revelar, para esconder estas cosas de los sabios y entendidos y revelarla a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y Señor, cumplir tu palabra, Dios, enviando a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Igual que Daniel repetimos, nuestra es la confusión de rostro, nuestro es el pecado, Señor. De ti es hacer justicia y misericordia. Pero tu justicia se ha vindicado en el sacrificio y expiación de nuestro Señor Jesucristo, en sustitución por tu pueblo. Gracias, Señor. Alabado seas tú por tu misericordia con nosotros. Oh Dios, que tu pueblo, entendiendo estas verdades, pueda, Señor, entonces contemplarte y adorarte y no escatimar ningún esfuerzo que sea de adoración hacia ti. Que nuestras vidas estén rendidas completamente, Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha muerto por nosotros, resucitado y ha prometido su regreso. Oh Señor, que tu iglesia sea fiel, Señor, para que esté completamente llevando a cabo su propósito, su misión, lo que tú has dicho que debamos serte leales y al mismo tiempo ser testimonios de tu evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Ayúdanos, Padre, a tenerla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.